Buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar acerca de Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3. Les invito que nos acompañen para ver lo que la palabra de Dios nos tiene que decir en este lugar. Buenas tardes, soy el pastor Obed Matus. Qué bueno que ustedes están aquí en este lugar para aprender acerca de la palabra de Dios. En esta tarde comenzamos una serie de temas, se llama Viviendo con Jesús. Va a ser una serie de temas donde vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ir por diferentes áreas de la palabra de Dios y aprender cómo podemos aplicar la palabra de Dios, la Biblia, a nuestras vidas. Vamos a comenzar con el libro de Juan. El libro de Juan es uno de los evangelios que me gusta más. Hay 4 evangelios, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el evangelio de Mateo nos habla acerca de la realeza de Jesús. El libro de Marcos nos habla acerca de su servidumbre. El libro de Lucas acerca de su humanidad. Y el libro de Juan nos habla acerca de su divinidad. Y es cierto que todos estos 4 aspectos de Jesús se encuentran en todos los 4 evangelios, pero cada uno se especializa en cierta parte. Y Juan es único en su presentación inmensa acerca de Jesús, el gran creador, Dios del universo. En la visión que él cuenta acerca de Jesús, nos hace abrir los ojos a la manera que Jesús vino a este mundo para redimirnos. El Evangelio de Juan tiene un efecto muy importante para nosotros los cristianos, para aprender acerca de la grandeza de Cristo, de nuestro Salvador. Y cada vez que leamos el libro de Juan, podemos aprender más y más acerca de Jesús, y parece que Jesús se convierte en una persona más y más grande. Me recuerda de la serie de libros que escribió el pastor y teólogo C.S. Lewis. Escribió una serie de libros que se llama Las Crónicas de Narnia. Ahí en esta serie de libros es una parábola. Hay 4 niños que están en este mundo y de este mundo se van a otro mundo. Y allí en otro mundo hay un personaje que hace el papel de Jesús. Este personaje es un león. Y él es el que hace el papel de Jesús. Y de hecho, se encuentra este león con una de las jovencitas y le dice a la jovencita, bienvenida. Y la jovencita le dice, Aslan es el nombre del león, eres más grande. Y el león le contesta, es porque tú eres más grande, pequeña. Y ella dice, ¿no es porque tú eres más grande? Y él dice, no, yo no soy más grande. Pero cada vez que tú crezcas, tú me encontrarás a mí más grande. Y así es con la palabra de Dios. Jesús no está creciendo, pero mientras nosotros crecemos en espiritualidad, en conocimiento de la palabra de Dios, Jesús se nos parece a nosotros más y más grande. Vamos a empezar, vamos a hablar hoy acerca de los primeros 3 versículos del primer capítulo de Juan. Y vamos a leerlos. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comienza con las palabras, en el principio era el verbo. Nunca ha habido un tiempo en este universo cuando Jesús no ha existido. Él ha existido desde el principio. Y porque de veras la eternidad siempre ha sido, Dios siempre ha existido, podemos estar seguros que Cristo siempre ha
existido. En el principio era el Verbo. Jesús siempre ha estado aquí. Y luego continúa y dice, y el Verbo era con Dios. Literalmente, porque el Nuevo Testamento no fue escrito en español, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que en griego las palabras literales dicen, el verbo estaba continuamente hacia Dios. En otras palabras, el Padre, el Hijo estaban constantemente cara a cara, estaban cerca, estaban en una relación muy íntima. Esta palabra verbo es una palabra muy interesante. En el griego la palabra es logos. En el inglés se traduce la palabra. Dice en inglés, en el principio era la palabra. En español dice, en el principio era el verbo. Pero de veras la palabra es logos. ¿Y qué significa esta palabra logos en griego? Bueno, logos significa una palabra, pero es más que una palabra, es una palabra en acción. Así que en español le pusimos verbo, en inglés simplemente le dicen palabra, pero de veras es más como una combinación. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, así que es lo que nos ayuda a conocer a Dios. Así que Jesús, siendo el verbo, nos ayuda a conocer a Dios, pero también la palabra de Dios es activa, tiene una acción. Cuando Jesús creó el mundo, Él dijo, sea la luz. Y la luz existió. Era una acción. Así que por eso en español le decimos el verbo. Jesús era el verbo y el verbo era con Dios. La relación íntima entre Jesús y su Padre y también con el Espíritu Santo era una intimidad perfecta. Y lo último del versículo 1 dice, y el verbo era Dios. Ahí no nos deja tener duda de quién es Jesús. Hay muchas personas que dicen, Jesús no era Dios, Jesús simplemente es un ser creado, es el primogénito de Dios, es el primero de la creación, fue el primero que fue creado, pero no es Dios. La Biblia nos dice algo diferente. La Biblia nos dice que el verbo, Jesús, Cristo, era Dios, es Dios. Podemos estar seguros que Él es Dios. Él tiene una identidad separada que la identidad de su Padre. Y eso nos debe ayudar a entender. Así que, además de ser Dios, el versículo 3, noten lo que nos dice. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí nos dice que Jesús es el creador del universo. Él hizo todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es nuestro creador. Colosenses capítulo 1 versículo 16 y 17 dice lo siguiente. Porque en Él, está hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos capítulo 1, los versículos 2 y 3 añaden lo siguiente. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando los seres en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 están adorando a Jesús, noten lo que dicen.
dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También en 1 capítulo 8, versículo 6, nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un Dios, y ese Dios está compuesto del Padre, de Jesucristo, y aunque aquí no lo menciona, en otras partes de la Biblia nos lo menciona, que el Espíritu Santo también forma parte de la deidad. Hay un Dios que consiste tres partes. Y Jesús es el creador de todo. Imagínense qué tanto Él creó. Hay 100,000 millones de estrellas en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. 100,000 millones. Y el inteligentísimo Einstein, él pensaba que habían 10, escuchen eso, 10 con 27 ceros detrás de ese 10. Ese es un número grande. Esas son las estrellas que existen en el universo, según Einstein. Y Jesús las creó todas. Todas las creó Jesús. Y no solamente Él es el creador de las cosas grandes del universo como las estrellas, pero Él también creó lo más chiquito, como las moléculas, la átoma, todas las cosas pequeñas. Él las creó. Podemos nosotros confiar en Dios para todo. ¿Y por qué podemos confiar en Él? Porque Él es el creador. Él sabe, Él conoce lo que creó. Ustedes han escuchado de el señor Henry Ford. Henry Ford fue el que inventó el carro. Él es el que hizo el carro que conocemos como el Ford. Y él tenía un amigo que se llamaba Charles Steinmetz. Y Charles Steinmetz, él fue el mecánico genio detrás del carro de Henry Ford. De hecho, Charles era tan inteligente y era tan buen mecánico que él en su mente podía imaginarse un motor y ni tener que escribir los planes, sino que de esa imagen que él se hizo en su mente, de ahí él podía crear ese motor. Él era buenísimo. Un día la fábrica de Ford dejó de funcionar y ninguno de los empleados de Henry Ford lo podían arreglar. Y Henry Ford por fin llamó a su amigo Charles y le dijo: Charles, por favor, arregla mi fábrica. Necesito que empiece a producir los autos otra vez. Charles la arregló. No se tardó mucho tiempo y arregló la fábrica. Y unos pocos días después, Henry Ford recibió una cuenta de Steinmetz. Esa era una cuenta por $10,000. Ahora, a lo mejor hoy en día $10,000 no es tanto, pero en esos tiempos era bastante. Y Henry Ford le llamó a Charles y le dijo: Charles, ¿no crees que la cuenta es un poquito alta? Solamente hiciste un pequeño retoque en la fábrica y estás cobrando $10,000. Charles le dijo: te voy a mandar otra cuenta. Y recibió el señor Ford otra cuenta. Y esta cuenta, en lugar de decir arreglar la fábrica $10,000, decía dos cosas. Decía: primero, retoque de fábrica, $10. Saber dónde y cómo retocar, $9,990. Amigos, solamente Jesús sabe retocar nuestra vida. Él es nuestro creador. Él es el quien creó todo el universo. Él es el que sabe cómo mantenernos contentos, felices, que las cosas funcionen bien en nuestra vida. Él es el creador. ¿Estás poniendo tu fe en Él? ¿Estás poniendo tu confianza en Él? ¿Estás considerando la grandeza de Jesús? Amigo, sin Jesús nada en esta vida hace sentido, pero con Jesús todo hace sentido.
Te invito que te acerques a Jesús. Hagas de Jesús lo principal de tu vida. Mañana vamos a continuar hablando acerca del capítulo 1 de Juan. Y les invito que nos acompañen mañana también. También si alguno de ustedes les gustaría aprender más acerca de la Biblia, les invito que se comuniquen con nosotros. Va a aparecer un número en la pantalla. Llámenos y digan, quiero aprender más acerca de la Biblia. O comuníquense con nosotros por un mensaje en Facebook. Quiero aprender más acerca de la Biblia. Y nosotros le ayudaremos y estaremos contentos de ayudarles a aprender más de la Biblia. Y esto es completamente gratis, no le vamos a cobrar nada. La palabra de Dios no es para vender, es para dar. Son palabras de vida. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a terminar con una pequeña oración. Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú nos mandaste a tu Hijo Jesús. Y Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos explica exactamente quién es Jesús. Hay tantas diferentes ideas, hay tantas personas que dicen cosas diferentes acerca de Jesús, pero sabemos que podemos confiar en tu palabra. Y te agradecemos porque nos la diste para que conozcamos y sepamos quién es Jesús. Te pido una bendición especial por cada persona que está viendo este programa, cada persona que lo va a ver. Te pedimos que estés con ellos, los cuides, los protejas y los ayudes a acercarse a ti. Te agradecemos porque nos escuchas. Pedimos todo esto según tu voluntad. En el nombre de tu Jesús. Amén.